Buenas tardes amigos de Ustream. Estamos en vivo por medio de Ustream al mundo entero. Cuando usted vea este video, los próximos días hasta el domingo, va a ser el último video que hemos colocado, que hoy es día 27 de noviembre y son las 7:24. Yo espero que dure media hora sobre un tema muy importante que es parte de nuestra educación. Mi nombre es Fran Montañez. Estoy aquí junto a Laura, mi compañera, mi esposa, donde estamos aquí con el propósito de divulgar, enseñar sobre nuestra filosofía espírita, que se constituye en 5 libros básicos. Eso es espiritismo. Esos 5 libros básicos son los 5 libros que nos dejó por escrito el señor Allan Kardec. Le llamamos los libros codificados. Y tiene el libro de los espíritus, el libro de los medios, el libro del Evangelio según el espiritismo, el libro del cielo y el infierno y el libro de Génesis. Esos 5 libros se constituyen en lo que es el espiritismo. Cuando cualquier persona diga, yo te voy a hablar de espiritismo y te dice cosas que no están en estos libros, eso no se llama espiritismo, se llama espiritualismo, que no tiene que ver nada con esto. Y entonces, ¿qué pasa? El propósito del espiritismo es adelantar el espíritu. Por lo tanto, se requiere que prediquemos la moral. Y la mayoría de los espiritistas de Brasil y que dicen que son espiritistas presentan no la moral, sino religión. Cuando el espiritismo no es una religión. Está bien definido. Yo tengo bastantes videos, bastantes artículos donde yo explico cada una de las posiciones de Kardec y de los espíritus. Bueno, pero yo voy a hablar del tema de la teología de le llaman la teología de la sufrimiento. ¿Qué es eso? Eso es algo subliminal, eso no es algo que tú lo ves así con un título. Tú buscas teología del sufrimiento, dice Frank, tenga cuidado, no lo va a conseguir. Pero es un mensaje subliminal de facciones del espiritismo que no han creído que Jesús era un espíritu que vino a pasar por un proceso evolutivo como cualquier espíritu, de un espíritu superior a procesarse a llegar al espíritu perfecto. En Brasil, la mayoría de los espiritistas que dicen ser espiritistas, pero son espiritualistas cristianos católicos, ellos no han dejado atrás de que Jesús es Jesús, no es el Cristo. Y que Jesús vino a encarnar para dar un mensaje de moralización a la humanidad y no de sufrimiento y no de ir a una cruz para pagar por los pecados de los demás. No. Jesús cuando llegó a la cruz ya eso estaba predeterminado en su función como espíritu en el mundo espiritual antes de encarnar, y que se determina de que cada espíritu decide cuáles van a ser las pruebas y las expiaciones que va a tener en una próxima encarnación. Eso significa que Jesús no fue Dios, no era divino, no tenía ninguna intención de hacerlo, sino traer un mensaje de Dios a la humanidad. Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos y Moisés inmediatamente los tergiversó, los cambió. Capítulo 20, versículo 1 al 26 del libro de Éxodo, que es un libro que no aparece tampoco en la Biblia. No aparece como que eso existe, que nunca el pueblo de Israel estuvo en, en Egipto. Eso es otro tema. Pero entonces, luego de eso, esa información que vino por el decálogo, que son los 10 mandamientos, sin adulterarse, no matarás, no hurtarás, no, todo ese tipo de cosas que conocemos como los 10 mandamientos, es el mensaje de Dios a la humanidad. Pero eso se quedó solamente, ¿quiénes? Los judíos. Y lo establecieron como base de sus fundamentos en la religión judía. No salió para más ningún otro lado. Pero entonces vino Jesús y los cristianos utilizaron a Jesús, se fueron por el mundo a predicar a Cristo y se dieron cuenta que no pudieron llegar a todos. Entonces viene ese mensaje de Jesús que lo utilizaron los cristianos para una bandera, utilizaron el nombre de Dios, el nombre de Jesús, y mataron a muchísimas personas en la Gran Inquisición y en las 11 guerras de las guerras santas que tenían. Y tampoco llegó a toda la humanidad. Pero llega el espiritismo, que con las raíces en todas esas religiones, viene a traer sin demarcaciones, sin separación, sin decir que es religioso, ni cristiano, ni maometano, ni nada de eso. A traer el mensaje que Dios quería para la humanidad, que es de moralización. Ok, pero entonces nos encontramos hoy día que en Brasil han cogido la figura de Jesús y la han divinizado, como hacen los cristianos, en los mismos espiritistas. Hay casas espíritas en Latinoamérica que han puesto en sus casas espíritas que
el Chico Xavier es el Cristo, es la reencarnación de Jesús. Nada de eso aparece en la codificación, no es el propósito. Pero eso no es el problema. Cuando hablamos de la teología del sufrimiento, estamos hablando de que se cree firmemente en estos lugares religiosos, católicos, apostólicos y romanos, e idólatras, de que venimos a sufrir. No leyeron los libros codificados y no se dieron cuenta nunca de que no venimos a sufrir. De que Jesús no vino para que lo mataran en la cruz, para el perdón de los pecados de la gente y que viniera y que él tenía que sufrir. Y como él sufrió, nosotros tenemos que sufrir. La Madre Teresa ha establecido o estableció en sus centros de ayuda de que no se podían tener analgésicos ni nada porque las personas tenían que, si tenían un dolor de muela, tenían que soportarlo porque había que sufrir como Cristo. Eso es incoherencias y que eso impregnó al espiritismo. Ahora se habla en Brasil de que nosotros tenemos que glorificar el sufrimiento porque el sufrimiento te lleva a la felicidad y que tenemos que sufrir, pero no te explican que el sufrimiento no tiene que ver nada con el propósito de lograr la felicidad. El sufrimiento que ellos dicen en Brasil se le puede llamar como la teología del sufrimiento, que el espiritismo de Brasil ha tratado de introducir en nuestra filosofía de bien común. La teología del sufrimiento, que le podemos hallar, decir, el sufrimiento cristiano, argumentando que la reencarnación tiene la función exclusiva de castigo. Quien se encarna a sufrir y debe aceptar este sufrimiento porque supuestamente es la puerta de entrada a la felicidad futura, que nunca llegó. O sea, esos son conceptos que nosotros los enseñamos que no es así. La famosa teología del sufrimiento cristiano se basa en el mito de que Jesús sufrió para salvarnos. Algo completamente fuera de lógica espiritual, porque Jesús no sufrió para salvarnos. Jesús no vino para salvar a nadie. Jesús no es redentor. Jesús no era Dios. Y el propósito de Jesús encarnar fue darnos un mensaje de moralización. ¿Y cuál es ese mensaje? Si te dan esta mejilla, le pones la otra. ¿Qué mensaje dio Jesús también? No le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Y vino con un proceso evolutivo, porque él era un espíritu superior, dice el libro de Génesis espiritual de Allan Kardec, y de ahí, de acuerdo al mismo libro de Génesis, nos dice en el año 65 de que el cuerpo de Jesús desapareció cuando lo llevaron al sepulcro. Entonces, en ningún momento el espiritismo enseña que venimos a sufrir para tener la entrada a la felicidad futura. Ahora, vamos a evaluar lo que es la felicidad futura. Todos los espíritus puros y perfectos van a tener una felicidad eterna. No van a cambiar. O sea, que bien, y desde el momento que se convierten en espíritus puros y perfectos, que todos nosotros tenemos esa oportunidad de hacerlo, desde ese momento, nosotros como espíritu puro y perfecto vamos a ser felices. Porque eso es lo que hace que motive a todos los espíritus. No es que motive, es que la realidad espiritual es que esa es la condición de un espíritu puro y perfecto. Ahora, mientras nosotros vivimos en esta existencia o en la existencia que nos toca vivir como espíritus encarnados, tenemos la oportunidad de luchar por ser felices. Cada vez que pasamos un peldaño, cada vez que tenemos una prueba y la vencemos, cada vez que nosotros le hacemos el bien a alguien, tenemos una felicidad momentánea. Esa es la felicidad momentánea, podemos prolongarla todo el tiempo que creamos en eso, todo el tiempo que hagamos el bien. Pero no venimos a sufrir porque Cristo sufrió. Esa mentalidad debemos cambiarla en nuestros familiares, en nuestro caminar y ver y reconocer que eso no es lo correcto ni es lo que predica el espiritismo. En la teoría del sufrimiento se basa en el mito de que Jesús sufrió para salvarnos, algo completamente fuera de lógica espiritual y no contenido en ninguno de los libros codificados, y que las religiones cristianas aceptan como un producto como una lección moral y una receta de la felicidad. Para los pseudo espiritistas, que dicen que son espiritistas, pero son pseudo espiritualistas, por ejemplo, los mendigos son seres privilegiados por su situación de acuerdo con aquellos que creen en esta teología. Son tontos que les llevará a la prosperidad espiritual. Es una ignorancia considerada necesario sufrir para alcanzar la felicidad. Incluso el capitalismo, ¿cómo se llama? Subliminalmente utilizan este sistema. Porque ahí en el capitalismo nos encontramos donde la gran mayoría
de los que viven en los pueblos tienen que sufrir como consecuencia de que tienen que vivir y sufrir para que aquellos que son pocos puedan beneficiarse de los demás. Entonces ellos se aprovechan de que el sufrimiento de la persona, en muchas ocasiones hay sufrimiento creado por el capitalismo. Por ejemplo, cuando se habla de los Illuminatis, cuando se habla de los masones, que tienen un plan maestro para que la humanidad tenga que pasar por un proceso donde en un momento dado se van a eliminar una cantidad de seres humanos porque se necesita para, ellos han decidido, esos masones, que el mundo tiene que tener una catástrofe para eliminar una cantidad de personas y luego ellos empezar un mundo nuevo. Eso lo creen ellos, pero viene de las raíces masónicas, viene de las raíces religiosas y de esos pensamientos tergiversados que no tienen que ver con el espiritismo. Esa idea de sufrir para ser aceptado es una buena razón para hacer que una persona está dispuesta a quitarse hasta la vida muchas veces. Y esta es la base de la versión brasileña de la doctrina propugnada por estos líderes ignorantes de los contenidos del espiritismo. La felicidad basada en este concepto tergiversado es creer en un Dios humanizado, que está interesado en lo material. O sea, que cuando tú vienes a sufrir, lo importante es la parte material, pues no tienes lo material, por eso es que tú sufres. Y como tú tienes que sufrir, porque para eso que tú llevas a la felicidad, eso es erróneo. Eso no es lo que el espiritismo enseña. El espiritismo te da a ti el libre albedrío, la oportunidad, ¿verdad? Y te dice que tú vienes a esta vida porque en vidas anteriores tú hiciste malas cosas y esas malas cosas cometieron faltas y esas faltas tú las reemplazas y a la misma vez vienes con el único propósito de hacer el bien o el deseo de hacer el bien. Entonces tu espíritu adelanta en cada encarnación hasta que llegue un punto que ya no tienes que limpiar ninguna cosa del pasado y tú puedes lograr entonces optar porque Dios determine que tú te conviertes en un espíritu superior o un espíritu puro. Eso lo determina Dios. Y eso lo hace fácilmente con el fluido cósmico universal. Te convierte en un espíritu superior, a un espíritu puro y perfecto, donde tienes la felicidad eterna. ¿Y cómo eso funciona? ¿Y cómo es posible, Frank? Muchas personas pueden estar pensando, pero ¿cómo es posible que entonces Jesús hace 2000 años es un espíritu puro y perfecto? Y para ser puro y perfecto, ¿qué se necesita? Pues cuando tú dices que tú eres una persona pura y perfecta, significa que tú tienes conocimiento de todo lo existente, de todo el universo. No hay nada que tú no conozcas, porque tú eres puro y tú eres perfecto. Todo lo que existe tú tienes que entenderlo, la parte microbiológica, la macrobiológica, todo lo que está en el universo, todo lo que está en los átomos. Ese conocimiento, pero Jesús no tenía ese conocimiento y se convirtió en espíritu puro y perfecto, se asume, ¿verdad? Después que lo crucificaron. ¿Y cómo funciona eso? Sencillo. Yo le pregunté a los espíritus. Y de hecho, cuando estaba en Medellín, me fue eso verificado por los espíritus. Cuando tú vienes y tienes un conocimiento limitado de cualquier cosa, o tú tienes un teléfono, ¿verdad? Y tú de momento quieres tener toda la información que la computadora tuya tiene, ¿qué tú haces? Le pones un cablecito y lo conectas una cosa con la otra. Inmediatamente, ese dispositivo adquiere toda la información que estaba ahí, disponible ahí dentro. Pues ahora la busco aquí y la encuentro, ¿verdad? Lo que estaba allá. Eso pasa con el mundo espiritual. Jesús cuando le tocó desencarnar, no podía conocer la ciencia que hoy conocemos. No había forma. Primero porque no era Dios y segundo no era un espíritu puro y perfecto, pero era un espíritu. Y el conocimiento era limitado en términos de las ciencias. Pero entonces, ¿por qué entonces Jesús es un espíritu puro y perfecto y esa información no la tenía y nunca la vivió? ¿Por qué? Porque él se conectó por el fluido cósmico universal al torrente completo que tiene el universo. Y en ese momento Dios le dice, ok, ahora tú conoces todo y tú eres puro y perfecto. ¿Y por qué? Porque se viene aquí no a tú ser puro y perfecto por el conocimiento solamente, sino que tú vienes a reencarnar por el hecho de que tú tienes que liquidar los problemas morales que tú tuviste, que te corresponden a ti resolverlos. Que si fuiste infame, que si hiciste aborto de un niño, o si mataste a fulano, o si tú le robaste a fulano, o tú hiciste tal cosa con tu moral, que ocasionaste daño y ahora la tienes que pagar. Pero nadie viene a espiar para tú simplemente obtener el conocimiento global o el conocimiento completo del universo.
Nadie puede tener esa capacidad de conocer lo que pasa en Marte y lo que pasa detrás de la Luna, esa escondida. Nadie puede saber lo que los mismos científicos no han podido lograr. De Júpiter enviaron una sonda para allá que termina en el 2016. Esa información toda, que es parte de un espíritu puro y perfecto, no está disponible hasta que tú no seas conectado a ese torrente, al amor universal de Dios. ¡Ay, qué bello! Ahora, ese conocimiento que estamos adquiriendo. Pues entonces no importa que Jesús haya estado hace 2000 años o que yo, Fran Montañez, me pueda convertir de momento en un espíritu puro y perfecto, al mismo nivel de Jesús. Porque cuando llega al mundo espiritual en términos de puro y perfecto, yo soy del mismo nivel de Jesús. ¿Por qué? Porque los libros codificados me dicen que no hay una excepción, no hay una separación, no hay exclusividad. Es espíritu puro y perfecto, todo lo que son puros y perfectos. Y hay miles y billones de espíritus que ya llegaron a ese nivel. ¿Y por qué todos se asemejan y se acoplan a ser puros y perfectos de todo el conocimiento existente en el mundo, en la humanidad, en el universo? Porque se conectan al torrente cuando Dios quiere que se conecten. Entonces ese conocimiento que no lo podían adquirir ni tan siquiera en 1.000.000 de reencarnaciones, se le pone accesible a cualquier espíritu que llega al nivel de ser puro y perfecto. Entonces, para nosotros poder llegar a ser puro y perfecto, tenemos que reencarnar. Por muchas reencarnaciones, liquidar el pasado, aquella falta que hemos tenido. ¿Y cuándo eso se logra? Bueno, en el momento que tú eres bueno, en esta existencia, en ese momento tú dejas de hacer cosas malas que ocasionan que tengas que venir a una encarnación a repararla. Mientras procures hacer el bien, siempre en ese momento va a estar reparando lo que no habías resuelto del pasado. Y eso se va minimizando hasta que tú llegues a un momento en que ya no tienes que reencarnar más. ¿Y cuándo eso va a ocurrir? Nadie lo sabe. Ni tú mismo lo sabes. Nadie lo sabe. Ni tu espíritu protector lo sabe. Pero tienes que entonces pasar por el proceso de reencarnación. Liquidar deudas. Y ser mejor todos los días. Y el tú ser mejor todos los días te da felicidad. Y el tú ser mejor está llegando más cerquita de lo que es ser puro y perfecto. Entonces yo lo que quiero finalizar con esto es que la teología, lo que le pueden llamar una teología, una forma de pensar, diría yo, una política o un sistema de decir que venimos a sufrir porque Cristo sufrió en la cruz. Hay que quitarlo de la mente de todos los espiritistas. De que se sepa que no venimos a sufrir como Cristo porque Jesús no vino a eso. Porque Jesús no era divino. Porque Jesús no era Dios. Y Él no vino con ese propósito a encarnar. Él vino simplemente a traernos un mensaje. ¿Y por qué no podemos aceptar eso? Si Él era humilde. Y Él era un carpintero. Y Él vino con el pensamiento, mira, no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Ama a los demás como te gustaría que te amen a ti. Da caridad con amor. Si te dan una mejilla, ponle la otra. Ese mensaje tan sencillo. Que no lo tuvo que escribir porque Jesús no escribió nada. No hay nada que Jesús haya escrito. Todo se lo inventaron aquellos que estaban allí. Y muchos de ellos no fueron testigos de lo que escribieron los evangelios, ni los libros que están ahí en la Biblia. Fueron testigos de que Jesús existió. Pero se pasó la voz a todos y se puso ahí. Entonces viene el espiritismo y te dice por los espíritus puros y perfectos, que son los que dictan la codificación, los que dictan estos 5 libros. ¿Y qué es lo que hacen? Validan la información que aparece en la Biblia con relación a Jesús. Entonces usted no cree en la Biblia, señor. ¿Y cómo usted cree en el mensaje de Jesús? Porque lo dice la codificación. Porque la codificación se encargó en los diferentes libros de mencionar lo que Jesús supuestamente había dicho. Y lo corroboró. Cuando vino el señor Joaquín Trincado a decir, no, que Jesús no murió en la cruz del Calvario, que murió 88 días después porque José de Arimatea era, se lo llevó y que allá en una de las cuevas de los esenios murió 88 días después. Eso no lo dice la codificación. Eso se lo inventaron ellos, cambiando por completo, como lo hicieron, de todos los conceptos que ellos predicaban que supuestamente era el espiritismo, que no era el espiritismo. ¿Pero por qué usted cree que murió en la cruz, Fran? Porque lo dijeron los libros codificados. Que Jesús murió en la cruz. Y no murió en la cruz porque lo mató a la cruz. A Jesús murió en la cruz porque vino un soldado y le metió una espada, una lanza en el costado. ¿Y quién iba a vivir de eso? Entonces, si Jesús hubiese sido puro y perfecto, como decía Emmanuel, o hubiese sido un espíritu fluídico, como decía Jean-Baptiste Rostaing, aquella lanza no lo hubiese matado.
pero como era un cuerpo físico, que su misma papá y su mamá lo recogieron después que Alimatea pidió permiso a Poncio para que lo llevaran a un sepulcro que él había hecho para él, un hombre que había sido escogido para que hiciera esa labor. Pues lo llevó allí, lo cogió en la mano y se lo llevó y lo puso allí. Y no era un fluido, era el cuerpo de Jesús. Y Jesús no vino con ningún propósito que no fuera a dar un mensaje lindo, hermoso, que se quedó impregnado en la mente de los seres humanos. Y que nosotros que somos inteligentes sabemos que eso tiene lógica y razón. Pero tú venirme a decir a mí que Jesús vino a morir por el pecado de los demás, que vino y lo unieron a todos los corderos que aquel día se mataron, ese Viernes Santo que se llama, ¿ya? Ese viernes que mataron a millones o a miles de corderos, porque esa era la fiesta de las Pascuas que se iban a celebrar, y eso precedía a que fueran matados unos corderos. Entonces cogieron a Jesús y lo metieron como un cordero. No, porque la sangre de Jesús, como el cordero inmolado. Mentira, todo eso fue inventado por aquellos que después se sentían incómodos en decir matamos a un justo, un hombre que no teníamos que matar porque él tenía un mensaje lindo y hermoso a la humanidad. ¿Qué mal hizo Jesús? Si todo lo que hicieron y lo presentaron allí a los Caifás, que tú eres el Hijo de Dios. ¿Ah? Y eso lo estás diciendo tú. Él no se defendió lo que quiso decir. No me tengo que defender de esto. Muchos podrían decir es que Jesús fue en ese momento, ¿cómo se llama? Orgulloso. Y no. Jesús simplemente, de eso es lo que tú me estás acusando. Y lo dejó. Y ellos se despacharon con la cuchara grande, como dicen en nuestros países. Y mataron a Jesús sin ninguna prueba, ninguna justificación, y ninguno de los discípulos levantó la mano. No, decía Pedro, yo soy dispuesto a matarle y a cortarle la cabeza al que venga a tocar al maestro. Y cuando llegaron aquellos romanos a buscar a Jesús, y mira, ahí está, que lo vendió Judas. Él levantó el machete que tenía en la mano, o la espada, pero fue que se le zafó y le cortó la cabeza, la oreja a aquel hombre. Y vino Jesús con su amor y lo sanó. Le puso la manita ahí y lo sanó. Le dio un pase magnético. Esto es lógica y razón, lo que predicamos. Jesús como un espíritu encarnado en carne y hueso, que se convirtió en espíritu puro y perfecto. Y hemos explicado que él se convirtió en puro y perfecto como consecuencia de un proceso, como le pasó a él allí, en la cruz del Calvario, en el sepulcro, que su cuerpo no apareció, porque no escribió nada. Todo lo que escribe se sabe de lo que dijeron algunos y lo que dijo Flavio Josefo y 3 o 4 historiadores de ese tiempo. Entonces, en ningún momento se habló, ni se estableció, ni el espiritismo enseña que venimos a sufrir porque Cristo sufrió. Eso es lo único que lo dice es Chico Xavier, que era un católico. Y el mismo Divaldo Franco, que son católicos, que entraron al espiritismo para tratar de decir que eran espiritistas, y no lo son, predicando cosas que no son parte del espiritismo. Entonces nosotros queremos aclarar eso, porque las personas no pueden venir a sufrir porque Cristo sufrió. Tienen que venir a aceptar un sufrimiento porque ocasionaron que ellos mismos tuvieron que ocasionar un mal que lo están reparando. Y lo más justo es que tú pagues por lo que tú hiciste. Y si tú me dices a mí, yo estoy sufriendo mucho, pues dime cuánto sufres y yo te diré cuánto hiciste sufrir. Porque ese es el único propósito. Eso es lo que presenta el espiritismo. El espiritismo no te enseña que Jesús era Dios. No te presenta nada más que no sea que tú vienes a reparar la falta del pasado. ¿Por qué? La ley de causa y efecto. Ocasionaste daño, el resultado es esto. Aquellos que hablan, no, que del karma, y han hecho hasta en el mismo Brasil una apología al karma. Karma no es una palabra que se utiliza en el espiritismo. El espiritista que te use karma, la palabra karma, no está hablando de espiritismo. Porque no entienden que la palabra karma significa solamente de que es el efecto. Causa y efecto. O sea, tú causas un mal, tienes un efecto, tienes que pagar por eso. ¿Y qué es el karma? El efecto de la paga que tienes que hacer por ese mal que tú ocasionaste. Entonces, en el espiritismo, ¿qué se usa? Causa y efecto. No karma. Eso es un error. Igual que los libros codificados, los 5 libros básicos, no es un pentateuco. Eso es un concepto cristiano católico y que fue implantado por la Federación Espírita de Brasil en el libro El Evangelio según el Espiritismo, en la edición de 1930. Eso antes de eso no existía. Entonces nosotros queremos presentar al espiritismo
al mundo de que no venimos a sufrir por una supuesta teología de sufrimiento que estableció en Brasil Chico Xavier. Porque ese concepto de sufrimiento no tiene que ver nada con los propósitos del espiritismo, ni los propósitos de la moralización a la humanidad, ni de que debemos tener y darle miedo a las personas, de que tienen que sufrir y tienen que soportar eso, porque eso lo que hace es que viola tu libre albedrío. Cuando una persona dice, yo tengo que sufrir, eso es lo que me toca, tengo que pedir, tengo que vivir la vida de esa manera, porque eso es lo que me toca, tu libre albedrío se elimina. Entonces, ¿dónde está tu decisión? No luchas nunca para salir de ese hoyo. Y eso es lo que están presentando en Brasil. Y eso es lo que ha presentado todo el tiempo Chico Xavier, porque él es un religioso y un católico, porque eso es lo que predica la Iglesia Católica. Y lo predica claramente establecido con la Madre Teresa. Hay que sufrir porque Cristo sufrió. Amigos, no me caigan en eso. Yo esta palabra teología del sufrimiento, yo la vi de alguien que lo dijo en Brasil, la busqué en el internet, o sea, la busqué en todo Google y todos los sistemas de búsqueda y no aparece. Ahora va a aparecer Fran Montañez predicando teología del sufrimiento. Porque mi video lo voy a poner con ese nombre y el artículo también. Pues entonces el primero que va a hablar de eso en todo el mundo, que aparece registrado, porque ni tan siquiera Chico Xavier aparece eso, es Fran Montañez. Pero el concepto existe. Y existe hoy día en las casas espíritas, donde se le enseña que hay que sufrir porque Jesús vino a sufrir en la cruz del Calvario. O usted dice, o usted cree que no es así. Vaya a la casa espírita y pregunte para que usted vea cómo le dicen que Jesús que era así. Inmediatamente te dicen, los de Brasil te dicen que Jesús era divino y venía a sufrir por los pecados de nosotros, por eso utiliza la palabra redención. Por eso el libro del Consolador, que es un libro que yo digo que hay que eliminarlo, hay que quemarlo, dice en 24 ocasiones, Emmanuel, que Jesús, de que venimos a redimir, la redención, de que Jesús es un poder de redención. Y es increíble, ellos lo tergiversan todo. Y si en la palabra redención no aparece en la codificación, busque usted que es inteligente, búsquela en cualquiera de los libros, en PDF, y ponga la palabra redención o redimir o lo que sea. Usted se va a dar cuenta que no aparece en ningún momento citado por Allan Kardec y por ninguno de los espíritus que la función de la redención existe en el espiritismo. Porque eso viola y va en contra de lo que es la expiación. Nosotros sí hablamos de expiación, de que cuando tú cometes una falta, el resultado de eso es que tienes que liquidarla. Y resurrección significa que vamos a venir con el mismo cuerpo. Y resurrección es que viene con el mismo cuerpo. Esos no son conceptos espiritistas, pero nadie lo había dicho y todo el mundo se lo compró. Entonces los que no quieren ser religiosos ni cristianos ni nada de eso porque salieron de eso, pues se quedan callados y le dieron la oportunidad de que estas señores de allá de Brasil, desde 1884, nadie defendió el espiritismo porque los racionalistas se separaron y no ayudaron al espiritismo para nada. En todo momento estuvieron separados de los demás grupos y entonces se despacharon con la cuchara grande. Aquí no hay nadie más, nadie puede refutar esto y nosotros llevamos esto y le cogieron el gustito a decir mentiras, a decir misticismo y aceptar cosas que no se podían corroborar y decir que Allan Kardec en 1889 había hablado con el Federico de Sousa y que le había dado unas instrucciones cuando eso fueron mentiras porque no cuadran con lo que Kardec había dejado dicho. Ya Kardec había preparado el camino, no puede venir aquí nadie a decir una sola opinión de que hay que cambiar el espiritismo de lo específico del espiritismo. Y vinieron y cambiaron todo diciendo que Kardec se apareció y nadie corroboró eso y nadie los refutó. Entonces se lo quedaron calladitos, crearon la escuela de Ismael y después ahí se envolvieron durante muchos años y nadie le decía nada. Y vino Chico Xavier y simplemente leyó los libros una pasadita así, como hay algunos que les regalan los libros de los libros codificados y en vez de leerlos cogen y los regalan para adelante. Nos pasó en Colombia en estos días. Les regalamos unos libros a la madre Teresa, a la madre Sarita y los libros. Yo solo regalé a fulano, pero ven acá, pues sí, ¿de qué estamos hablando? Tú quieres aprender del espiritismo. Y tuvo que ir el señor amigo a llevarle unos libros nuevos. Y dije, no los regales. Estos libros no se regalan. Los libros codificados no se regalan. Cuando tú tienes un grupo, un set de libros, de los 5 libros codificados, tú no los regales. Es más, ni los prestes. Porque eso es una herramienta de todos los días, señores.
El que hace eso no le importa la codificación. Y cualquiera le pasa gato por liebre. Los libros codificados no se regalan. Si a ti te regalan el libro de los libros codificados, tú no los puedes regalar para adelante. Ah, porque estoy haciendo una buena labor. Tú lo que estás haciendo te estás endeudando, porque ahora mismo no tienes referencia y te pones entonces a decir cosas desde la baqueta sin verificar. Ah, es que yo creía que lo decía. ¿Y dónde está el libro? Ah, es que yo no sé. Pues usted no tiene responsabilidad con los libros. El libro, y con esto termino. El espíritu de verdad. Cuando Kardec le dijo, es que hay algunas personas que cuando vienen a encontrarse con situaciones del espiritismo y no les gusta, se van. El espíritu de verdad le dijo, esos que se van por cualquier tontería, cualquier cosa, cualquier excusa, nunca le pusieron atención a los libros codificados, al espiritismo. Nunca fueron serios. ¿Quién lo dijo? El espíritu de verdad. ¿A quién? Allan Kardec. Así que si usted en este momento tiene el acceso a los libros codificados, no los regale. Y si usted le ha tocado mandarlos a buscar y alguien se los pide, pídalo otro ser aparte, pero el suyo no salga de él. Porque va a caer en el misticismo, va a caer en la mentira, y cualquiera le pasa gato por liebre y usted se lo compra. Le venden China por botella y usted se lo acepta. Nosotros educamos esto. Si usted es un espiritista serio, un espiritista de verdad. ¿Y qué es un espiritista de verdad? Aquel que lee los libros, aquel que se educa, aquel que sabe que viene a adelantar su espíritu, a ser mejor hoy de lo que fuiste ayer, a valorar el mensaje de Jesús, no el de Cristo, el de Jesús, y cambia su vida en esa proporción, en esa dimensión de hacer las cosas bien. Va adelantando sus espíritus y las cosas que tiene que valorar, las tiene que valorar. ¿Y qué es lo que él se valora? Porque usted cree que este librito que está aquí, yo lo tengo tan magullado. Yo no lo cambio. Yo tengo aquí copias, yo tengo aquí escrito, yo quiero separación, hasta que no se me caiga en pedazos. Y tengo un set que compré en Colombia y lo tengo simplemente pero no me gusta ese set, porque la manera en que ese set fue, ¿cómo se llama? Ah, reproducido, o sea, cambiado, o, ¿cómo le llaman? Traducido, no estoy de acuerdo. Que fue el set que hizo el señor Alipio González. No estoy de acuerdo con ese set. Tiene cosas que no me convencen y cambios que se hicieron. Y después con el mensaje que yo he visto de Alipio con relación a los que pensamos de esta manera, que dice que somos unos irresponsables y que somos unos deshonestos, menos todavía. Entonces eso yo lo tengo aparte de alguna manera, pero ni tampoco se lo voy a regalar a nadie. Yo creo en los libros que puedo conseguir en el internet, los compro. Y comparto este conocimiento para beneficio de los demás. Y los libros que estoy recomendando, Laura y yo, son los que, la versión de este señor que se llama Gustavo N. Martínez. Este es el libro que yo recomiendo. Traducción de Gustavo N. Martínez, de Argentina. Ahora, los de Cularo Pires también, estos dos. El Cularo Pires y Gustavo. Hay algunas cosas que me gustan de Gustavo y algunas cosas que me gustan de, ¿cómo se llama? Del Cularo Pires. El del Cularo Pires me agrada mucho lo que es el método Kardec, que no lo encontré en el método Kardec, pero lo encontré en el libro de el Cularo Pires, en su introducción. Quiere decir que eso es lo que nosotros predicamos aquí. Predicamos espiritismo. Dedicamos nuestras horas a eso. Lo hacemos los miércoles, los viernes y los domingos. Usted desea educarse en lo que es el espiritismo y usted mismo corroborar que no es hechicería, ni brujería, ni adivinación, y darse cuenta que esto es el bien para la humanidad, que esta enseñanza, si usted llega con esta enseñanza a su familia, usted logra que su familia mejore y usted mejora como ser humano. Esto es lo que nosotros enseñamos y deseamos llevar al mundo. Hay un problema, trabajamos con ellos, ya se está acabando el tiempo, tenemos a Diego y Karina. Sí, el ítem 64-67 en Génesis.
ahí lo está definiendo Diego. Diego, qué bien, gracias, ahí es que está. ¿Qué más? Hola y Fran, buenas noches, de Diego y Karina. Laura y yo estamos trabajando para enviar ese enlace lo antes posible, tan pronto termine el programa. Expiación y reparación. Arrepentimiento, expiación y expiación. Y reparación. Buenas noches, Avelina. Okay. Dania de Iowa. Fe razonada. Hermoso. El concepto de fe razonada no es fe ciega. La teología del sufrimiento se basa en una fe ciega. No hay de ninguna manera análisis. Tenemos que sufrir porque Cristo sufrió. Y eso es fe ciega. Si se ponen a analizar lo que Jesús hubiese pensado, y no, yo no he venido a eso. Vino a dar un mensaje y lo mataron por lo que dijo. Porque lo único que podemos decir, la razón por la cual mataron a Jesús fue por lo que él dijo de bien hacia los demás. Aquellos orgullosos fueron los que cogieron a Jesús y lo mataron y lo acorralaron. Con esto terminamos el día de hoy.